conectados. Gloria a Dios. Le damos bienvenida a Jimena desde Hamburgo. También a Carlos García, a Valeria, bienvenida. Gloria a Dios por todos aquellos que se están conectando cada mañana, siendo fieles. Estamos aquí juntamente con la pastora, que les mando un fuerte saludo. Gracias por estar en línea. Y qué bueno poder seguir meditando en la palabra. Comenzaba en esta mañana meditando en que en la iglesia primitiva dice que la palabra cada día iba creciendo. La palabra cada día se iba extendiendo. Y eso es poderoso porque cuando la palabra va creciendo, se va extendiendo, quiere decir que el reino de los cielos se está estableciendo. Gloria a Dios. Y el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, consiste en poder, en el poder del Espíritu Santo, obrando maravillas, milagros poderosos para que pueda el mundo creer. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Aleluya. Así que vamos a continuar esta mañana con la palabra que el Señor habla a nuestras vidas y que podamos tener nuestras Biblias cerca de nosotros, tener esa libreta para tomar nota, ese bolígrafo, para que todo aquello que el Señor nos está hablando podamos seguir meditando y que podamos ponerlo por obra, podemos ponerlo en práctica, que sea un tiempo donde la palabra recobre vida, que no simplemente se quede en un logos, sino que sea un rema para nosotros, algo que cobre vida, algo que tiene vida. Amén. Vamos a comenzar hoy el capítulo 26 de Proverbios. Hemos estado viendo durante todo este tiempo, el capítulo 25 nos estuvo enseñando muchísimo también. Y si vemos, hacemos un recordatorio de todo lo que hemos estado viendo en estos días pasados, de estos últimos 25 capítulos, vemos que las palabras que Salomón y otros sabios estaban diciendo, había mucho contraste entre la sabiduría y lo que es la necedad, y también lo que es la pereza. Y hoy vamos a hablar un poco más de todo, un poco de lo que es la pereza, la necedad y lo que es la sabiduría. Cuán necesario es la sabiduría para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar con el versículo número 1 del capítulo 26 de Proverbios, que dice así: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Fíjese que aquí estas dos cosas, la nieve en verano y la lluvia en la siega, están fuera de lugar. En el contexto que tenemos aquí está hablando de un tiempo de cultivo, un cultivo en el campo, de cosecha. Por tanto, el mal tiempo provoca un desastre. Cuando la fruta, por ejemplo, está ya en víspera de poder ser recogida, ya está llegando el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, y cae una fuerte lluvia o cae nieve, fíjese que trae un desastre, puede romper la cosecha y por tanto ser infructuosa. Entonces, este proverbio nos está enseñando que de la misma manera que esto está fuera de lugar, aquel que exalta al necio, el que honra al necio, lo único que está haciendo es alimentar su soberbia. Porque conocemos el necio. El necio es una persona que no quiere escuchar. El necio es una persona que no es capaz de entender la sabiduría, desprecia la sabiduría. Vemos que el necio entra en ese tiempo de soberbia cuando uno le honra, uno le exalta. Meditando en esta palabra me llega un ejemplo, y es de esa gente que de la noche a la mañana se vuelven famosas por un programa de televisión, como últimamente estamos viendo, porque hacen un vídeo y se vuelve viral y se hace famoso, se hace youtuber y comienza a tener fama y comienza a vivir la vida loca. Y fíjese que como esa necedad que tienen, porque no saben manejar la sabiduría. Y hoy vemos grandes hombres y mujeres grandes en fama,
en fama por algo que hicieron o algo que dijeron, y hoy vemos que están completamente en la ruina, están olvidados, están desechados, muchos incluso en la pobreza. ¿Por qué? Porque en su necedad no quisieron adquirir la sabiduría suficiente para poder saber administrar, saber manejar, y lo único que hizo fue encender ese orgullo, sacar ese orgullo, ese ego de su interior, y por tanto, fíjese cuál fue su fin, igual que la cosecha, fue una miseria, fue una ruina. Así que cuidemos mucho de honrar, porque en lugar de hacer un bien al necio, lo que le estamos haciendo es un mal. Lo que tenemos que hacer es corregir. Como ya hemos estado aprendiendo en proverbios anteriores, de qué manera vamos a tener que hablar al necio, de qué manera vamos a dirigir esas palabras. Amén. El verso 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y esto es sumamente importante, este versículo. Salomón está describiendo esas aves, está describiendo al gorrión y a la golondrina. Y si usted se ha podido fijar, esas dos aves son animales que vuelan, pero que vuelan en círculo, nunca se llega a posar. O sea, de rama a rama están volando sin descansar. No son aves que suelen estar mucho en tierra. Son aves que constantemente están en vuelo. Así mismo como el gorrión y la golondrina, habla de la maldición. La maldición no vendrá sin causa. Aquí vemos una ley de siembra y cosecha. Una ley de causa y efecto. ¿Qué quiere decir eso? Escuche, cuando llega la maldición en nuestras vidas, eso quiere decir que de nosotros alguna vez salieron palabras o hubo sentimientos de maldición hacia otros, hacia otras personas. Y esto es una ley. Esto es una ley divina y también terrenal. Siembra y cosecha. Si yo estoy sembrando palabras de maldición, eso es lo que va a venir a mi vida. Por eso dice aquí este versículo que la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición viene también por nuestro pecado. Cometemos un pecado, tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias. Tenemos maldiciones sobre nuestras vidas a causa del pecado de nuestros antepasados. Nunca viene sin causa. Por el pecado de ellos, hoy tenemos la causa. Nunca vendrá la maldición sin causa. Entonces, tenemos que ser muy sabios y ser tratados mucho, dejarnos tratar por el Espíritu Santo para que Él venga a traer un cambio profundo en nuestro ser, en nuestro corazón, para que no haya por nuestra boca, no salga ninguna palabra de maldición. La Biblia dice que de la boca salen palabras de bendición y de maldición. Y eso no debe ser así. Y el apóstol Santiago lo compara con una fuente que no puede no puede emanar agua dulce y agua amarga. Imposible. Asimismo, nuestra boca tiene que ser una boca que solamente bendiga, diga palabras de bendición, palabras de bien, palabras de amor, palabras de edificación, no palabras de maldición. ¿Por qué? Porque así como vamos a lanzar esas palabras de maldición o vamos a guardar en nuestro corazón sentimientos de maldición, de querer que, por ejemplo, que a alguien le suceda algo malo, porque sí, nos hizo algo malo, nos hizo daño, y queremos que, como los discípulos de Jesús, que descienda fuego del cielo y los consuma. Porque es la naturaleza humana. Ya le hemos estado hablando y Dios nos ha estado exhortando mucho en capítulos anteriores en estos proverbios. Porque esa es la naturaleza humana, el ojo por ojo. Y el ojo por ojo tiene consecuencias. Como también tiene consecuencias el ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, haz bien a tu enemigo, bendice a tu enemigo. Eso tiene consecuencias. Dios se encarga de la venganza, como hemos dicho en capítulos anteriores, pero Dios recompensa. Y esa consecuencia de la recompensa, una bendición, es porque tú hiciste bien, porque tú, en lugar de maldecir a aquel que te maldijo, tú lo bendijiste. Tú soltaste palabras de bendición.
En lugar de caer en el pecado, te libraste, soportaste la prueba, huiste de la tentación como José. Y eso trae consecuencias, trae la bendición de Dios para tu vida. Por tanto, la maldición, como la bendición, nunca vendrá sin causa. Amén. Así que aprendamos, seamos sabios a la hora de adquirir esta sabiduría. Meditemos en ella. Yo le invito a que en este día usted pueda seguir meditando en este versículo poderoso, el versículo 2 del capítulo 26 de Proverbios. El versículo 3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Vemos aquí que hay un instrumento apropiado para cada animal. Para el caballo tenemos el látigo y para el asno nos nombra el cabestro. Pero también hay un instrumento que encaja con el necio. Dice aquí que es la vara para la espalda. Y no literalmente tiene que ser un castigo físico, que también puede ocurrir en el contexto, pero tenemos que pensar también que hay un castigo peor todavía por no querer aprender las palabras de sabiduría, por rechazar esas palabras de sabiduría. Esa vara muchas veces va a ser los golpes de la vida. Esa vara muchas veces va a ser las caídas, los tropiezos, los fracasos. Eso causa tanto dolor como una vara en la espalda. Por tanto, esas palabras de sabiduría que no quisimos aprender por las buenas, vamos a tener que aprenderlas por las malas. Esos consejos sabios que nos dieron. Esos consejos que, si usted recuerda todo el contexto que tenemos aquí en el libro de Proverbios, son los consejos de un padre hacia un hijo. Y nosotros quizás, puede ser que nuestros padres nos dieron consejo y no lo tuvimos, no adquirimos ese consejo y vimos que por hacerlo a nuestra manera, lo hicimos mal, sufrimos las consecuencias. Fíjese qué importante adquirir un consejo, es adquirir sabiduría, guardarla y ponerla en práctica. Entonces hay golpes en la vida, hay caídas que nos van a hacer aprender por culpa de nuestra necedad, por no querer aprenderla antes, por no tener el consejo a tomar el consejo anterior. Verso 4 y 5, seguimos hablando de la necedad. Dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Aquí no está hablando que discutir con un necio puede hacer que uno parezca todavía más necio que él. Y fíjese que esa conversación, cuando uno quiere corregir a un necio, quiere responderle. El necio en sus 13 de que es como está diciendo, y la otra persona quiere darle a entender de que es como él está diciendo, entonces estamos en esa disputa y acaban como enfadados, levantándose la voz, y al final lo que está demostrando es que él es tan necio como el necio que no quiere entender las cosas. Entonces, no vamos a discutir con el necio. No es propio discutir con el necio. Hay maneras de enseñar al necio. Hay maneras de corregir al necio. Puede ser por las buenas o puede ser por las malas, como vimos en los versículos anteriores. En esas caídas, los fracasos de la vida, esa vara que es para la espalda. Entonces, no es recomendable, como dice aquí en estos versículos 4 y 5, tomarlo en cuenta ni participar con él en una discusión. Esa discusión no tiene rumbo, no tiene final. Esa discusión, lo único que queda claro es que las dos personas que están discutiendo son necias. Porque los dos quieren anteponer su opinión, su sabiduría, entre comillas, por encima del otro. Cuando alguien está hablando incoherencias, cuando hay una persona que es necia y está hablando, vamos a decir así, tonterías, incoherencias, o sea, tenemos que corregirlo, pero fíjese de qué manera. De una manera agradable, de una manera amigable, de una manera humilde, para poder sacarlo de su error. Si no, vamos a acabar discutiendo, como dije anteriormente. ¿Para qué vamos
a corregirlo? Pues para que él no siga en su mismo error y mucho menos que otros puedan seguir esos mismos errores. Eso es necesario. Si una persona necia, una persona que es tosuda, una persona que que es así como él la quiso y no quiere cambiar, está bien, continúe. La vida te enseñará otra cosa, te enseñará lo que es correcto, lo que es sabiduría. No quisiste escuchar sabiduría. Ahí está. No quisiste coger consejo. Ahí van a estar las consecuencias. Pero cuando tenemos la posibilidad, la oportunidad de poder corregir, que sea de una manera amigable, de una manera sincera, de una manera humilde, no con soberbia. Porque la soberbia lo único que hace es enfrentar a dos necios. Así que vamos a intentar corregir para sacarlo de su error y para que otros no tomen el ejemplo de ese necio y también caigan en los mismos errores. El verso 6 dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. O sea, es un error que debemos evitar usted y yo, el delegar alguna tarea a alguna persona que no esté capacitada para cumplirla. Dice que como el que se corta los pies, usted intente enviar un mensaje a una persona que, por ejemplo, no tiene un pie. Puede que ese mensaje llegue tarde, pero llegue. Pero dice que el que envíe recado en mano de un necio, eso quiere decir que el mensaje que va a transmitir no va a ser un mensaje adecuado, no va a ser un mensaje correcto, el mensaje no va a llegar tal como usted se lo dio que le dijera. Entonces, fíjese qué comparación. Es como si uno se corta un pie o bebe su propio daño. Así es aquel que envía, aquel que está confiando en una persona necia para llevar un mensaje. Verso 7. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Proverbio, estamos hablando que es sabiduría. Entonces la sabiduría de una persona que no la aprecia es tan inútil como una persona que no puede caminar con sus piernas. Eso es lo que hace la sabiduría en un necio, no la aprecia. Por tanto, si no la aprecia, no la va a guardar. Podrá oír la sabiduría, pero no la va a atesorar y mucho menos lo va a poner en práctica, porque él está encabezonado en su necedad. Él sigue pensando que él tiene la razón y que nada lo puede cambiar. Así usted y yo éramos anteriormente, ¿no es verdad? Nos daban sabiduría. ¿Cuántas veces nos predicaron sabiduría? ¿Cuántas veces nos dijeron, nos hablaron de Cristo? Y nuestra necedad de que no, que yo soy ateo, gracias a Dios, ¿verdad? Necios. Verso 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. En la Nueva Traducción Viviente dice, honrar a un necio es tan absurdo como atar la piedra a la honda. Ahora, imagínese, David frente a Goliat. Si David hubiese atado la piedra a la honda, hoy día no estaríamos seguramente aquí. Porque Jesús viene de la descendencia de David. Algo tan absurdo como atar una piedra a la honda. La honda es para lanzar la piedra. Entonces, si se queda atada, no va a cumplir esa función. Así es, como esa piedra atada, que no puede ser lanzada porque se queda pegada, así es el que honra al necio. Así hace. O sea, vamos a tener mucho cuidado en honrar, en darle palabras de honra al necio. Porque como dijimos en otro versículo anterior, lo único que va a provocar es soberbia. Es provocar orgullo en el corazón del necio. Verso 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Vuelve a hablar acerca de la boca de los necios. Una persona necia con muchos conocimientos, porque hay necios que tienen mucho conocimiento,
Pero ese conocimiento no significa que sea sabiduría. Y eso es lo peor de un necio, que se piensa que el conocimiento que tiene es sabiduría. Pero fíjese que la sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Porque de nada te sirve adquirir conocimiento si no lo pones en práctica, si no sabes cómo usar ese conocimiento. ¿Amén? Entonces, es una persona necia con mucho conocimiento, es igual que un borracho con espinas insertadas en su mano. Hiere a quien encuentra a su paso. Eso es lo que hace la sabiduría. Eso es lo que hace el necio cuando no quiere adquirir sabiduría, cuando piensa que tiene su conocimiento y de ahí no lo quiere sacar nadie. Hiere a las personas. El necio que no quiere adquirir ese proverbio, que no quiere meditar, que no quiere tomar el consejo, va a hacer daño. Así que tengamos mucho cuidado nosotros también. Cuidado porque no solamente nos dañamos a nosotros mismos, dañamos lo que tenemos a nuestro lado. Dañamos a la gente. Verso 10. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. En la Nueva Traducción Viviente dice, el patrón que contrata a un necio o a cualquiera que pasa es como un arquero que lanza su flecha al azar. En el capítulo 25, verso 5, hablamos de rodearse de un buen equipo, de gente que realmente sepa trabajar, de que la gente sepa trabajar sobre todo en equipo. ¿Por qué? Porque una sola persona que esté afectando al equipo puede repercutir en el resultado, puede arruinar todo el trabajo de los demás. Así que, como esa persona que contrata a un necio, que contrata a un cualquiera, aquí dice insensatos y vagabundos, gente que no está capacitada, gente que no sabe o no quiere hacer las cosas bien, pues va a ser como ese arquero que va a tirar flecha a diestra y siniestra al azar. Y fíjese, lo mismo ese arquero mata a un enemigo que puede matar a uno de su propio ejército. Así es el que toma gente sin conocimiento. Conocimiento en el sentido de que no quiere aprender. Porque ciertamente nadie nace aprendido, nace enseñado. Muchas veces hemos ido a buscar trabajo y experiencia. No tengo, no te puedo coger. No sabes hacerlo. Bueno, si no me enseñas, ¿cómo voy a hacerlo? Pero hay que le da la oportunidad de enseñarle, de darle consejo, de darle la sabiduría y no la adquiere, no la coge, no la toma, no la quiere. ¿Amén? Verso 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, un necio que no aprende de sus errores y ni aprende de los errores de los otros. Dice aquí que es como ese perro que vuelve a su vómito. Esa es la costumbre del perro. El perro vomita y al cabo de un rato vuelve a tomar su vómito. Este mismo versículo lo encontramos en 2 de Pedro 2:22. El apóstol Pedro lo usó para ilustrar la naturaleza del pecador. La naturaleza de ese hombre pecador que, conociendo el Evangelio, conociendo la palabra del Señor, vuelve nuevamente a su vida pasada, abandonando los principios, abandonando los mandamientos, para volver a vivir la vida que tenía antes. Así es como el perro vuelve a su vómito. Es el necio también que repite su necedad. Por tanto, si adquirimos la sabiduría del Evangelio, no volvamos atrás. Hay momentos de caída, sí. Ya lo vimos anteriormente. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Gloria a Dios, que Dios nos perdona, nos limpia de nuestros pecados y comenzamos a vivir nuevamente con Él. Pero que esto tampoco sea tener una vida de libertinaje. No confundamos, amados, la libertad que tenemos en Cristo con el libertinaje, de que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, porque sé que Cristo me perdona. No juegues, no pises
la sangre de Jesús. No pises la cruz que te dio la salvación. No juegues con el Evangelio. O eres frío o eres caliente, pero no seas tibio. Así que yo le recomiendo que continúe firme, que se comprometa más con el Señor, que se determine a vivir una vida en santidad. Apártese de todo aquello que le está minando, que le esté robando la bendición de Dios, que le esté provocando maldiciones en su vida. Haga ese compromiso por usted, por su salvación, por su relación con el Señor. Amén. Verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La Nueva Traducción Viviente dice: hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque hay orgullo. Y el orgullo es un tipo especial de necedad. Porque está el necio que se mantiene en su postura, pero está el necio que encima es orgulloso, que encima se cree que sabe todo, que se cree que sabe más que los demás y no se rebaja, no se calma, sino que lo expone públicamente, y aunque todos están viendo que es una necedad, y él mantiene su postura y él se cree mejor que todos y sabe más que nadie. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. O sea, hay más esperanza en el necio que aquel que se cree sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque nunca va a aprender de los caminos de la sabiduría. Entonces, para tener sabiduría hay que tener humildad. Para ser un hombre sabio hay que tener humildad. Así que algo tiene que comenzar en nuestro corazón. La humildad. Y la humildad, no estamos hablando de pobreza. La humildad es un estado del corazón. Es reconocer de que sabiendo todo, no sé nada. De que mi sabiduría proviene de tener temor a Dios. De que mi sabiduría proviene de vivir, de no solamente de leer, sino de vivir la palabra del Señor. De tener intimidad con Él. Es ahí donde comienza la sabiduría para nuestras vidas. Amén. Tenga humildad. Verso 13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Este mismo proverbio lo vimos en el capítulo 23, verso 13, donde en el contexto vemos que el perezoso tiene cualquier excusa para no trabajar, para no salir de casa para trabajar. Dice que el león está en las calles. Perdona, el león no vive en las calles, el león vive en la selva. Por tanto, fíjese qué excusa, y aquí el rey Salomón lo expone como en tono de burla, porque ciertamente el que es perezoso tiene excusa para todo. Excusa para llegar tarde, incluso para no ir, para no cumplir con sus deberes. El que es perezoso siempre va a poner excusa. Dios nos libre de ser perezosos, Dios nos libre de poner excusas para no cumplir con nuestros deberes. Y fíjese que no solamente podemos hablar de pereza en el trabajo, en los deberes. Hay un deber muy superior, que es nuestro deber, nuestro compromiso con la palabra del Señor, nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con su obra. Muchas veces no somos perezosos para levantarnos a las 5:30 de la mañana para poder ir a trabajar, pero sí somos perezosos para levantarnos 5:30 de la mañana para ir a la oración del fruto fiel. Ahí lo dejo. Para cuando Dios ponga su mano sobre la tierra y toda esta situación quede sanada, estaremos viéndonos allá. Amén. Retomaremos el fruto fiel como anteriormente desde la iglesia y participando todos juntos. Verso 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Y este es otro chiste del rey Salomón. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el marco de la puerta, en el quicio de la puerta,
Usted ve las bisagras y ellos se mueven, las bisagras se mueven, cuando abre la puerta se mueven, pero no van a ningún lado, se quedan ahí. Y así usted se puede imaginar al perezoso dando vueltas en sí mismo en la cama, que tampoco va a ningún lugar. Entonces, al perezoso le encanta, le fascina estar en la cama dando vueltas y retozando en la cama, y cuando va a querer levantarse, boom, se vuelve a dar otra vuelta. Esa visión que tuvo el rey Salomón sobre el perezoso, la verdad que crea risa, ¿no? Pero dice aquí que a veces el perezoso, otro proverbio dice que ni para comer. Es verdad, y es que el perezoso, aquel que está dando vuelta en la cama, de vez en cuando se levanta para comer si es que no le llevan la comida a la cama. O sea que fíjese cómo es la vida del perezoso. Es muy negligente el perezoso. O sea que no seamos nosotros, como dije antes, perezosos en ningún ámbito de nuestras vidas, mucho menos en el ámbito espiritual. Lo dejamos aquí, amados. Mañana continuamos con el versículo 15. Agradecerle de antemano también su asistencia, que esté aquí presente a través de estos medios. Que sea una semana próspera, una semana de mucha bendición, una semana donde el Señor siga hablando a su corazón, siga ministrando sus vidas, siga trayendo sanidad, siga gobernando su casa, su familia, sus corazones. Que Él sea lo primero y lo último en su día a día. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Les bendigo. Shalom.